Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, cura para las discusiones. Discusiones todos las tenemos, en esto no hay diferencia entre santo y pecador. Es cosa de los seres humanos discutir, unos con más frecuencia, otros con menos, pero en algún momento estamos discutiendo y a veces sobre temas que no nos llegaban a ningún sitio en realidad, a ningún punto que valga la pena. Pero es cosa de los humanos, a veces el estado de ánimo, a veces un tema que se vuelve demasiado espinoso, a veces querer hablar en un momento que no es el más oportuno, en fin, son tantas las razones que nos llevan a un punto de discusión. Pues bien, nuestro tema va en ese contexto, cura para las discusiones. Y atención a lo que viene, un texto en la Biblia que parece no hacer referencia a este asunto, pero efectivamente tiene aplicación directa. Es la carta de Santiago en la Biblia, capítulo 4 y verso 6, dice así: pero Él, y se refiere a Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto ya viene insinuándonos en relación a nuestro tema qué cosas tienen que ver con una cura a las malas discusiones. Aquí se está hablando de la humildad en contraste con la soberbia. La soberbia lo que va a generar es alergias, va a generar reacciones negativas, malos ambientes, porque la soberbia tiene esta condición. La soberbia no piensa en lo que dice y en cómo lo dice. La humildad, por el otro lado, garantiza un ambiente más favorable para nuestra interacción con otras personas y es lo que Dios aprueba según el texto. Dice que Dios resiste a los soberbios, a los altivos, pero Él le da mayor gracia a aquellas personas que optan por la humildad. Entiéndase la humildad como el poder vencerse uno a sí mismo y actuar como debe y no como quisiera. Pues bien, en vista de esta escritura, entonces la siguiente interrogante: ¿cómo hallar cura para las discusiones? ¿Cómo ampliar lo que el texto ya nos está indicando de que la soberbia no es el mejor elemento para una situación de discusión y cómo la humildad sí lo es? Pues sumando a esto que hemos encontrado en el texto, ¿qué más podemos mencionar? ¿Qué más, amigos, podemos incluir en la lista como para hallar cura para las discusiones? Pues bien, atención a la lista siguiente. ¿Cómo hallar cura para las discusiones? Número 1, mejor callar que combatir. Tenemos esa rara idea, esa rara concepción de que el que calla es débil. Calla porque es tonto, calla porque es débil, calla porque deja que los demás hagan lo que quieran con él o con ella. Es como que callar es un signo de debilidad, de falta de carácter, de falta de coraje y de valentía, pero no es así, amigos. Callar es la más grande evidencia del dominio propio. Callar es la más grande evidencia del autogobierno, del autocontrol. No callan los que no tienen nada que decir o los que no tienen el valor de decir algo. Callan los que se gobiernan a sí mismos. Y este es el silencio o el callar del que estamos haciendo referencia, no el callar de la cobardía, no el callar del temor. No, me refiero a callar en lugar de combatir como una
una forma de autogobernar uno una situación que puede resultar en un gran desastre y pérdida. Entonces, esta es la primera respuesta. Callar es mejor que combatir. Pregunto, amigo, pregunto, amiga, ¿cuál es tu estilo? ¿Cuál es tu manera? ¿Eres tú una persona demasiado combativa? ¿Eres tú una persona que te dicen 2, respondes 4? ¿Eres tú una de esas personas que no se deja de nadie? ¿Eres tú una de esas personas que tiene que ser quien diga la última palabra? Te voy a decir cuál es tu mundo. Tu mundo es de conflicto todo el tiempo, donde quiera que estés, en tu casa, el trabajo, etcétera, etcétera. Así es que, como cura para no estar viviendo de discusión en discusión, mejor callar que combatir. Segunda clave, segunda respuesta, ¿cómo hallar cura para las discusiones? Mejor esperar que anticiparse. La persona que se anticipa es una persona impulsiva. Algunos tenemos ese tipo de personalidad, más bien de temperamento. Somos impulsivos. La persona impulsiva le cuesta refrenarse. Si está enojada, va a decir todo lo que le está pasando por la cabeza y por sus emociones. Y bueno, la persona impulsiva se anticipa. Pero esperar, y este es un gran concepto en la Biblia, esperar es mejor que anticiparse. La persona que se anticipa demasiado, al final termina equivocándose. Es que yo pensaba, dice, es que yo me imaginé, es que yo creía, es que a mí me pareció. Y en base de todo eso, tomó malas decisiones y tuvo pésimas reacciones. Entonces, mejor esperar que anticiparse. Esperar, insisto, tampoco es signo de debilidad. ¿Qué dice la Biblia de esperar? Dice que en la clásica escritura de esperar, dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor correrán y no se fatigarán. Alzarán águilas como águila. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que esperar es una manera de potenciarse uno. Por supuesto que sí, porque si tú estás esperando, estás pensándolo de nuevo. Si tú estás esperando, estás evaluando la situación. Si tú estás esperando, se está bajando tus emociones en conflicto. Si tú estás esperando, puedes recibir la voz de Dios o el consejo de alguien más por ahí, una opinión que pueda balancear tu respuesta a esa situación. Entonces esperar es algo importantísimo. Dice la Biblia que toda persona debe ser tardo para enojarse y tardo para hablar y pronto para oír. Eso significa que esperar te va a potenciar porque vas a poder oír o percibir otros enfoques, otras perspectivas que de pronto pueden hacerte cambiar, pueden hacerte mejorar tu opinión sobre ese asunto. Entonces, es mejor esperar que anticiparse. Tercera forma de respuesta, ¿cómo hallar cura para las discusiones? Mejor orar que discutir. Si vas a hablar, ¿por qué no vas a hablar con Dios? A Dios dile cómo tú te sientes, que te sientes molesto, que estás disgustado, que estás resentido, que te sientes herido. Tú dile a Dios que tú quieres tomar del cuello a esa persona. Pero no va a pasar de ahí. Te vas a desahogar. Dios, que no se ofende con lo que tú sientes, Dios te va a dar su paz, Dios te escucha. Y entonces, al orar, en vez de solo meterte en una discusión, te va a potenciar para resolver mejor los problemas y las crisis y conflictos de la vida. De ahí, pues, es tan importante la oración que suelo presentar la oración a las personas como algo que va a traer higiene mental y espiritual. Es decir, que si bien es cierto la oración es algo que parece ser espiritual y lo es,
no es solo cosa espiritual, es asunto de higiene mental. Cuando tú vas a la oración, tú te lavas por dentro. Tú sueltas el enojo, sueltas la frustración. Tú vas y le dices, Dios, ayúdame, porque yo sé que en cuanto me encuentre con esta persona, viene la crisis, viene el conflicto. Ayúdame a sostenerme, ayúdame a estar sereno, ayúdame a no desbocarme, ayúdame a no crear conflicto, a no encender la chispa. Tú te vas drenando de todo aquello que te tiene en tensión y que te puede hacer precipitarte en una mala actuación. Así es que mejor orar que discutir. Y 4, cierro con esto. ¿Cómo hallar cura para las discusiones? Mejor pensarlo bien que hablar. Antes de hablar, mejor pensarlo bien. Hablar sin pensar, ¿cuántas veces lo hemos hecho? Cualquier cantidad de veces. Porque el asunto es que no solo vamos a decir lo que pensamos, no solo vamos a exteriorizar lo que sentimos, es cómo se lo digo a él, cómo se lo digo a ella. Si se lo digo mal, se va a ofender y va a ser una provocación o se va a sentir herida o molesta la persona. Entonces, lo pienso bien antes de hablar. Eso también contribuye mucho, amigos, al autogobierno, al dominio propio. Pues bien, leía para ustedes de la carta de Santiago, capítulo 4 y verso 6, lo siguiente: pero Él da mayor gracia. Se refiere a Dios, que quiere darnos su gracia, su poder, una unción especial para manejar nuestras relaciones. Pero añade, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Significa que Dios va a evaluar. Y hay cosas, hay estrategias tuyas y maneras de ser y formas de respuesta que Dios va a censurar, pero otras las va a premiar y va a bendecir. Esto nos llevó a la pregunta, ¿cómo hallar cura para las discusiones? ¿Cómo evitar discusiones sin sentido que solo agravan nuestra situación de relaciones interpersonales? ¿Cómo hallar cura a estar cayendo siempre en la misma situación, tropezando en la misma piedra? No se puede hablar casi de nada sin entrar en una discusión seria con esa persona. ¿Cómo hallar cura a todo eso? He ofrecido 4 claves, amigos. 1, mejor callar que combatir. No tengas ningún problema en callarte, y eso no es signo de debilidad, sino de dominio propio. 2, mejor esperar que anticiparse. Esperar es todo un gran concepto en la Biblia. Esperar en Dios te da nuevas fuerzas y te potencia como para levantar alas y observar mejor la situación. 3, mejor orar que discutir. Hazte de una buena y sana costumbre. Antes de entrar en un altercado, ve a orar un rato y drena tus emociones, tu enojo, tu frustración, y verás que estarás más capacitado para dialogar sin discutir. Y número 4, ¿cómo hallar cura para las discusiones? Mejor pensarlo bien antes de hablar. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cura para las discusiones. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.